Estados Unidos también la disidencia actualmente está diciendo que con la llegada de Raúl Castro va a venir una apertura a la economía, tal vez incluso a llegar en un futuro a una economía de libre mercado, y que lo que es el sistema que implementó Fidel Castro va a eliminarse y que ya se están viendo indicios. Esto es cierto, o sea, ¿hay indicios de algún tipo de apertura o de cambio en lo que ha sido la línea de pensamiento dentro de Cuba? Mira, eso es parte también de la manera sesgada en que se informa sobre la realidad de Cuba. Cuba hizo su gran cambio en el año 59, que fue la revolución, y que transformó la estructura económica y social de nuestro país, de la dependencia que tenía del gobierno de Estados Unidos, y permitió el desarrollo económico y social justo de nuestro pueblo, alcanzar éxitos en materia social que hoy son envidia de numerosos países desarrollados del mundo. Cuba estableció una sociedad más justa, con niveles de desarrollo humano que son realmente importantes. Por supuesto que Cuba ha estado cambiando permanentemente, como está cambiando hoy, como debemos seguir cambiando. Como ha dicho Fidel, Cuba cambiará todo lo que deba ser cambiado, porque en cada momento hay que adaptarse a circunstancias determinadas de acuerdo a la evolución histórica de nuestro pueblo y del mundo. Lo que estamos haciendo hoy lo hemos llamado la actualización del modelo económico cubano, de acuerdo a necesidades de nuestro país para hacer, en primer lugar, más eficiente nuestra economía, para garantizar la continuidad del proyecto socialista en Cuba, para garantizar la justicia que hemos logrado durante todos estos años. Todo lo que podamos transformar para garantizar ese postulado, que es mantener la independencia nacional, la justicia social, el socialismo en Cuba, lo vamos a hacer sin que nos tiemble la mano. Entre ellos, lograr que con el mayor consenso nacional, con la participación activa de nuestro pueblo, se adopten las medidas, las leyes, para ir transformando nuestra sociedad en una sociedad más justa, más eficiente, más socialista. Eso no significaría romper con lo que ha venido siendo la línea, es decir, vamos a decirlo de una manera muy radical, traicionar lo que ha sido la línea del gobierno de Fidel Castro. Ese cambio significaría... No, al contrario, sería continuar con los postulados históricos de Fidel. No hay contradicción alguna entre lo que hoy estamos haciendo y la política fundacional del comandante en jefe Fidel Castro, que además continúa activamente aportando a través de su sabiduría proverbial al proceso de transformaciones que vive Cuba y el mundo. Recordemos que el mundo también está cambiando, está cambiando aceleradamente, y además ojalá que ese cambio sea para mejor, para impedir, en primer lugar, que la situación a la que nos vemos abocados hoy de posible guerra nuclear, con las amenazas de los gobiernos occidentales contra naciones del Medio Oriente, o las amenazas por el cambio climático, lleven a la humanidad a una situación sin salida, a un abismo. O sea, el mundo debe cambiar para impedir que la especie humana deje de existir, para que esta gran bendición que ha sido el género humano, el único pensante en este planeta, en este universo, permita que se siga avanzando hacia cotas superiores de bienestar y no hacia un suicidio de la especie humana. Y también dentro del entramado de lo que fue el 11 de abril, como ya lo venía comentando, que los antecedentes tuvieron mucho que ver también con las acusaciones que se hacía a Cuba. Desde ese momento, incluso un par de años después de la llegada del presidente al poder, se habla de las comparaciones entre Cuba y Venezuela. Siempre había una pregunta, porque tal vez para entenderlo hay que no solo verlo, sino también hablar con una persona que lo conozca. Usted, que es cubano, está aquí como embajador, representante de Cuba en Venezuela, ¿ve este tipo de comparaciones, esas igualdades, similitudes tan grandes como la gente las nombra, las menciona? ¿Cuáles serían? Igual está sesgado ese punto de vista, porque lo hace intentando
volver a esa conseja de que Venezuela avanza hacia lo que es Cuba. Es algo con lo cual se ha manipulado durante todos estos años y que está totalmente alejado de la realidad. Hay muchas similitudes históricas entre nuestros pueblos, en lo cultural, en lo social, en la naturaleza en la que nuestros pueblos accedieron a la independencia. O sea, hay una relación histórica que nos hace parte de un tronco histórico y cultural común. En eso tenemos grandes similitudes, en el idioma, o sea, en nuestra manera de ver la vida, ¿no? Nos hace pueblos cercanos de muchas maneras, pero hay también diferencias en muchos aspectos desde el punto de vista económico, político, en las estructuras de funcionamiento de nuestros estados, que responden a la realidad histórica de cada uno de nuestros procesos. O sea, las circunstancias en que se ha desarrollado el proceso bolivariano son totalmente diferentes a las circunstancias de la Revolución Cubana, y el momento en que cada uno de esos procesos llega a concretarse también son circunstancias históricas internacionales diferentes. O sea, cualquier intención de poner en igualdad de condiciones los procesos políticos de Cuba y Venezuela tiene un sesgo intencional con objetivos que ya conocemos, que es nuevamente intentar demonizar el proceso político bolivariano y el proceso político cubano, y algo que por supuesto rechazamos. ¿Usted cree que en algún momento va a dejar de ser satanizado, de ser señalado y criticado lo que ha sido el proceso político en Cuba y bueno, lo que lleva siendo el proceso político en Venezuela? Yo creo que eso dependerá de la lucha de nuestros pueblos, de la lucha porque la verdad se abra paso, de la lucha contra el poder hegemónico mundial, de la lucha contra el poder hegemónico de la mentira. O sea, hay una batalla de ideas en el mundo. La batalla de ideas no terminará hasta que cada vez se gane más conciencia sobre la realidad de este mundo. Es una batalla larga. Entonces, no pudiéramos pensar que los que hoy detentan el poder hegemónico del mundo y sus aliados al interior de numerosos países, de manera voluntaria, decidan abstenerse de continuar atacando a nuestros procesos de cambio, de transformación, a nuestros pueblos. O sea, lo que sí debemos estar nosotros conscientes de que debemos mantener esa lucha por la justicia, por la verdad, porque al final triunfe el objetivo fundamental de este combate, que es que nuestros pueblos puedan gozar definitivamente de independencia, de soberanía y de autodeterminación para llevar adelante las grandes transformaciones en beneficio del género humano.